Bueno, mi charla de hoy se referirá a la prevención quirúrgica de secuelas posquemaduras, interpretándolas como un nuevo tiempo para la reparación. Una de las grandes dudas que tenemos es cuándo reparar una secuela de quemaduras, y esto tal vez sea un nuevo tiempo y quería compartirlo con todos ustedes. Esta es una diapositiva que yo presentaba hace 10 años y en ese momento hablaba que a lo largo del tiempo el tratamiento quirúrgico en la etapa aguda del paciente quemado cada día y cada vez se fue haciendo más precoz o tendió a ser cada vez más precoz en los distintos procedimientos. Esto permitió aumentar la sobrevida de pacientes graves, pero en ese momento, hace 10 años, yo decía que estábamos en deuda con estos pacientes. Y ahí nuestro desafío futuro sería mejorar la calidad de vida de esos pacientes críticos que antes morían y en ese momento empezaron a sobrevivir. ¿Esto para qué? Para mejorar la calidad de vida, reduciendo de alguna forma las secuelas funcionales y estéticas. Ese futuro de hace 10 años es hoy, es el presente. Lo habitual, teóricamente, es que un paciente que sufre una quemadura, resequemos la quemadura, la piel quemada y hagamos la escalectomía en el plano que creamos conveniente, después la utilización o no de cobertura cutánea transitoria y después la definitiva, ¿no? Esta cobertura y la afectación muchas veces de áreas especiales lleva y tiene una tendencia más en niños tal vez a la formación de retracciones cicatrizales, fundamentalmente porque los niños tienen una dificultad para oponerse a la retracción, por la debilidad muscular, la falta de comprensión y de voluntad. Esto, así como en los adultos, requiere de una rehabilitación importante, preponderante en este tiempo, una vez el paciente en general cuando es externado o antes de la externación y durante la externación los primeros años. Es un común denominador que estos pacientes, estos niños que sufrieron durante mucho tiempo las cirugías, etcétera, un ambiente distinto, que no utilicen estas férulas ni las prendas de presoterapia, por muchos factores, por dificultad para conseguir las prendas o las férulas, por falta de colaboración o por comprensión del paciente y de la familia. Muchas veces los padres tienen sentimiento de culpa y no quieren que el paciente siga sufriendo más, y estas férulas realmente generan dolor o provocan un esfuerzo importante de parte de todos. Y por último, la dificultad para la concurrencia muchas veces a los controles periódicos, ¿no? Esto significa que a pesar de que nosotros tal vez indiquemos de buena forma la rehabilitación correspondiente, el paciente, sin embargo, vuelva en algún momento con una secuela funcional. Esta aparición de secuelas funcionales demuestra una baja calidad de vida para el paciente. A veces presentan los familiares con solicitud y pedidos de rápida resolución por la imposibilidad de realizar movimientos o maniobras habituales. Y en el equipo nosotros solía o suele todavía presentar y generar una sensación de frustración, ¿no? A nadie nos gusta que nuestros pacientes tengan secuelas. Entonces, finalmente, en el tratamiento habitual, uno realizaba una secuela reparadora, que la realidad es que hay muchas secuelas, muchos pacientes que están esperando, que tienen una baja calidad de vida, secuelas funcionales más importantes o menos importantes, pero cada uno de ellos y cada familiar requiere con tal razón la reparación, ¿no? Y a veces son pocos los que se pueden operar y reparar esas secuelas que tal vez en pocas horas podían resolverle o mejorar esa calidad de vida. Lo cierto es que el tratamiento inicial, hablando de tiempo, nos tardaría, de acuerdo a la extensión y los procesos de curación, es entre 1 y 3 meses, toda la etapa aguda hasta cubrir al paciente, ¿no? Pero la parte de rehabilitación nos tardaría bastante más, 1, 2 o 3 años habitualmente es lo que tarda, en algunos casos incluso hasta poder operarlos, muchas veces por falta
disponibilidad de camas o para congeniar tiempos con el paciente. La rehabilitación lleva mucho tiempo y un gran esfuerzo. Entonces, una de las opciones en este tratamiento de prevención quirúrgica de cobertura cutánea de cobertura cutánea definitiva selectiva, yo elijo con qué cubrir determinada área, y si hay posibilidades de hacer esa secuela que pensábamos hacer al final y tardíamente, luego de todo el proceso de rehabilitación, adelantarnos a la secuela y hacerlo antes, en esta etapa, en lugar de hacer un injerto en una zona funcional, una zona de pliegue como es la axila, el pliegue axilar anterior, realizar la movilización de distintos colgajos, y ahí va la creatividad del cirujano plástico, para llevar piel sana a un área donde sabemos que el injerto va a generar una retracción. Si bien queda claro que hay factores distintos que influyen en la evolución de una quemadura en el área especial del paciente pediátrico, en la evolución y en la aparición de estas secuelas funcionales, una tiene que ver con el paciente, la calidad de la cicatriz, con el paciente y con la familia, con el cumplimiento de las indicaciones, la utilización de esa terapia de rehabilitación, la concurrencia al control, el medio social, la posibilidad de concurrir, ¿no? Y de entender cuáles son las indicaciones y realizarla correctamente. Pero también tiene que ver con el equipo tratante, y eso tenemos que hacer muchas veces un mea culpa y esa sensación de frustración que nos da no es casualidad tampoco, ¿no? Uno puede hacer las cosas, hacerlas bien, hacerlas muy bien o hacerlas de la mejor forma posible. Entonces el criterio y la técnica quirúrgica que el equipo utiliza, la movilización, la posición y el ferulaje, es importante durante todo momento. Y no es lo mismo hacer un injerto de piel fina que un injerto más grueso para que la retracción sea menor. Y en todo eso, uno como cirujano o como parte del equipo tratante debe ser el responsable, en cierta forma, de eso, de hacer un tratamiento correspondiente o que corresponda a la mejor posibilidad que existe en ese paciente. Por eso debemos asumir que nuestro trabajo y el empeño puesto en el tratamiento de las áreas especiales repercutirá directamente en la reducción de las secuelas estéticas y funcionales. Es decir, que no es una cosa que hacerlo bien o hacerlo más o menos es lo mismo, ¿no? Porque nada más y nada menos va a ser consecuencia de nuestro accionar la calidad de vida que sea ese paciente y en general las marcas que queden, que sean mejores o no tan mejores durante toda la vida. Entonces, si podemos evitar algunas secuelas funcionales y estéticas, ¿por qué no hacerlo, no? Evitar en forma convencional una secuela resulta en un alto costo, sufrimiento, sacrificios, tiempos, gastos, tanto para el paciente, el equipo tratante y la institución. Aún así, como vimos al principio, muchas veces la resolución termina siendo quirúrgica. Decíamos al principio cuál es el momento ideal para reparar una secuela de quemadura, y yo particularmente creo que es que antes de que se produzca. Hablando de cuestiones generales que tienen que ver para entender por qué se produce una secuela en un paciente con quemaduras, la transformación de la piel sana en una cicatriz cambia el aspecto y la elasticidad. En general, podemos encontrar cuando hay un distinto aspecto, lo llamamos trastornos estéticos. En cambio, el cambio de elasticidad va a generar trastornos funcionales. En general hablamos de retracciones. No solamente es la retracción, sino que la cicatriz pierde o reduce normalmente mucho de la elasticidad normal de la piel, de la complacencia que la piel tiene. El aspecto y los trastornos estéticos van a estar dados por la profundidad. Cuanto la quemadura más profunda sea, peor cicatriz va a dejar en general, ¿no? Incluso una cicatriz de una quemadura de segundo grado profunda puede dejar una cicatriz de peor aspecto que si nosotros tenemos una cicatriz profunda que injertamos. Y la elasticidad va a depender de dos cuestiones. El trastorno funcional de la profundidad, porque puedo tener una quemadura de segundo grado superficial que puede dejar solo una discromía, pero no va a traer entonces trastornos funcionales, ¿eh?
Pero si es una lesión más profunda, posiblemente o seguramente sí. Pero a esto se asocia la localización. Si fuera en la cara anterior del muslo, tal vez no sería solo un trastorno estético, pero si esa misma quemadura o esa misma cicatriz está en la axila, posible que es una localización distinta y especial, se generaría en ese momento un trastorno funcional, como es el que vemos acá. Entonces nosotros tenemos una falta de elasticidad de esta piel cicatrizal, por eso se forma esta tienda, es una línea de tensión mayor porque el movimiento del miembro le está exigiendo más elasticidad que esta cicatriz no tiene. Entonces se transforma como si fuera una cuerda, no un elástico. Tenemos que entender también que de acuerdo a la dinámica del movimiento de los pacientes, la cicatriz va a aparecer de una forma u otra. Entonces el movilizar y el generar estos distintos movimientos para observar la cicatriz, y en todos coincide, de acuerdo al movimiento, por ejemplo en este sector, la retracción mentotorácica y también mentobraquial. O interbraquial también, o deltopectoral, como lo quieran llamar, pero va cambiando de acuerdo al movimiento que cada paciente. En este caso suele ser que la falta de elasticidad está generada por este triángulo que va del mentón a ambas axilas, pilares anteriores fundamentalmente, y donde nosotros debemos quebrar estas líneas de tensión, esta del cuello, de mentotorácica que hablábamos, y las mentobraquiales. De esta forma nosotros la reducimos, como ven acá, con la piel elástica hasta que podemos aportar, en este caso de piel, como esta es una cirugía reparadora, de la cara interna del brazo, transponerlo y reducir mucho estas retracciones que van del mentón a ambos regiones braquiales. La mentotorácica seguirá estando. Entonces vamos a tener que generar posteriormente otra cirugía para resolver la cuestión del cervical. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una de las dinámicas más difíciles de entender, que es la dinámica de la apertura bucal? En el reposo, lo que sería normalmente una banda elástica, la apertura y a la apertura máxima, cuando uno le genera distintas fuerzas de tensión, logra la apertura en todos los ejes. Ahora, cuando hay una cicatriz peribucal, lo que se transforma el elástico es en una cincha rígida. Entonces, de acuerdo a las fuerzas que vencen, que son mayores, en este caso la fuerza del maxilar en la apertura máxima, va a hacer que cambie el área de acceso oral, la forma, pero no la superficie, como ocurriría en una boca normal con buena elasticidad. Entonces, lo que uno tiene que brindar es el aportar piel elástica, como vemos en este caso, hacia la comisura. Esto es otro tema muy importante de la microstomía, pero lo que les quiero comentar es de reemplazar en áreas especiales y en áreas fundamentalmente de pliegue, de movilidad, piel sana elástica para lograr una mejoría en el distinto aspecto. Entonces tenemos que las secuelas funcionales de la quemadura es un problema de elasticidad en áreas especiales. Tiene que ver la profundidad, la localización y la extensión. Entonces podríamos revertir este cambio de elasticidad, como reemplazando la cicatriz por piel sana en sitios claves, como con colgajos. Aportar piel con buena elasticidad mediante colgajos en distintos lugares, en pliegues mayores, en todas zonas especiales, y realizando técnicas básicas para cualquier cirujano plástico, que son los colgajos de transposición. Como en este caso vemos una cicatriz en pilar anterior, elegir de dónde vamos a transponer dirigiéndonos al vértice del ángulo de la articulación, como sería la liberación debe ser hacia ese ángulo para lograr la máxima apertura, y luego cubrir el triángulo que se forma al liberar esta retracción con piel sana, como vemos acá. Este triángulo le va a brindar la posibilidad de la apertura, y en la medida en que el paciente va haciendo ejercicio y movilizando, esta zona se va elongando y
logrando más complacencia. Lo mismo en esta secuela, como transponer de la misma forma hacia el vértice del ángulo articular, liberar y transponer piel sana, en este caso con colgajo torácico, incluso con la compensación inferior para terminar en una especie de cetaplastía, ahí como vemos en este caso. O sea, llevar hacia el vértice del ángulo articular piel sana y elegimos, nosotros buscaremos de dónde, y acá vemos el triángulo después de compensación, lo que quedaba como un exceso de tejido sano. Entonces, los colgajos de transposición son los que dan lugar a esta prevención quirúrgica de secuelas para evitar que la secuela se produzca. Es decir, que para eliminar estos trastornos funcionales debemos mantener la elasticidad. Vemos acá un caso con un paciente con una quemadura en tórax y en ambos brazos, en pilar anterior de axilas y hueco axilar. Este es un caso que podemos comparar dos axilas, intrapaciente, el mismo paciente, vemos la quemadura profunda, logrando la escarectomía total, quedaba el hueco axilar, pilar anterior y parte del pilar posterior con un área cruenta, sin ninguna duda había que injertar y posiblemente quedar una retracción. Sin embargo, un colgajo de transposición de braquial posterior y otro del tórax y parte del deltoides que se llevó a cubrir, y luego en el tiempo, fíjense, 14 días de evolución, el día 25, 11 días después, se reposicionaron para lograr un mayor ancho y una mejor adaptación entre un colgajo y otro. Cruzarlos queda como una cetaplastía y protegiendo y liberando la retracción que se podía llegar a formar en el futuro en esta axila. De hecho, ahí vemos cómo incluso con posterioridad se pueden hacer retoques, pero nos podemos quedar tranquilos que a los 5 meses este paciente, que tenía todas las chances de hacer una retracción importante, no la tiene, por más que sea una línea de tensión que se puede mejorar en el futuro. Sin embargo, en la axila que no se realizó ningún tipo de tratamiento más que el convencional, se puede ver cómo se logró en parte la epitelización de la lesión, pero a corto plazo, a los 3 meses, tenía una retracción importante, lo cual lleva a entender que el procedimiento que les mostré previamente tenía un efecto favorable, como vemos acá, una axila que fue intervenida sin retracción y la otra, o una retracción mínima y la otra con una retracción mayor. En el cuello, que es otro problema también, nadie tendría dudas que este paciente tiene todas las chances de hacer una retracción cicatrizal cervical anterior. En este caso hicimos un colgajo supraclavicular para cubrir la cara anterior del cuello, y ahí vemos cómo incluso sirvió para colocar una vía central. Todavía no había sido, fíjense que todavía no había sido injertado la totalidad. Tal vez llegaría 15 días de evolución de la quemadura, y a largo plazo cómo nos protegió este colgajo. En eso hablamos de cobertura selectiva, porque yo elijo cubrir el cuello con un colgajo si tengo la chance y no con un injerto. En otros procedimientos más simples, tal vez como reducir el área cruenta, acá en el pilar anterior de la axila y en esta zona cervical, que por avance y transposición, y cómo puede ser que se ensanche un poquito la cicatriz en algún momento, pero impide la necesidad de reoperaciones y a veces de necesidad de más cantidad de injertos y aplicación de sonadadora. También el pliegue anterior del codo, ahí vemos cómo se reduce también cicatrices, digamos, estéticamente, que podrían llegar a dar una secuela funcional y estética también, como reduciendo el tamaño del injerto y de la herida y de la quemadura. Con avances permite también reducir y ya adelantarnos con lo que podría ser una secuela tanto funcional como estética. Así nos permitió avanzar con colgajos más importantes y entender que el tratamiento quirúrgico del paciente durante la etapa aguda no se trata solo de curar, bañar, curar, 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 bañar, bañar, injertar, curar, bañar, bañar, bañar. No es esto. Podría ser mucho más. Y en esta paciente que tenemos que pensar qué cantidad de secuelas podrían quedar, y tenemos una pequeña zona de piel sana, como nos permite, mediante la creatividad, también requiere, todos sabemos que es prácticamente un arte, de animarnos, de observar, de tener la humildad necesaria
para entender que a veces pueden fallar algunas cosas o de entender que todavía podemos seguir aprendiendo demasiado. Y eso es lo fascinante de todo esto, ¿no? Y cómo avanzamos también del otro lado, incluso hacer un colgajo bipediculado para aportarle a esta nena que tenía pocos meses la línea de implantación pilosa anterior. Ahí vemos el colgajo cómo eh, se, se avanza hacia adelante para cubrir áreas donde tenía expuesta calota y además con un criterio estético de darle la línea de implantación pilosa anterior. Y las mejillas, así como fueron avanzando, y cubriendo, en general sabemos que la frente con un injerto de piel tiene buen resultado, y así lograr un resultado muy aceptable para una paciente que podría llegar a tener secuelas múltiples en la cara, oculares o palpebrales, en las comisuras bucales. Fundamentalmente le damos un contorno elástico con piel sana, de buena elasticidad, que permite, con poca superficie incluso, cubrir una gran cantidad de área cruenta y que permite la gesticulación y evitar gran cantidad de secuelas. La participación de un equipo multidisciplinario incluso, y es muy importante la presoterapia temprana, la participación del equipo de kinesiología, la participación de los clínicos que sostienen a estos pacientes críticos y graves durante grandes tiempos, las enfermeras, las instrumentadoras y fundamentalmente también los anestesistas, a quienes siempre digo que son los que muchas veces nos pueden limitar o permitir el avance en esta patología tan terrible. Trasladar piel sana a cada pliegue comprometido es entender un poco que podemos evitar la secuela de la quemadura, que se trata de un problema de elasticidad. Muchas gracias a todos.